Hola, hola, muy buenos días. Veo que todavía siguen ingresando a la sala. Mi nombre es Dinamex. Estoy aquí para compartirles lo que es el programa de ESG eh, para preparar a directores en el camino a tener una visión estratégica en sostenibilidad. Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Este webinar dura media hora. Estamos también con Alex Godoy, quien ha sido profesor y es profesor del Instituto de Directores. Y con Sol Novoa, quien fue alumna en el programa del año pasado, al igual que muchos otros alumnos. Entonces, vamos a partir rápidamente en virtud del tiempo. Denme un segundo para compartir este webinar. Entonces, la pregunta de fondo que queremos responder con este programa es si están o no estamos preparados. Yo creo que esa es una pregunta bastante difícil de decir que cuando se está preparado, siempre hay que estar actualizándose. Pero si uno está preparado para liderar desde el directorio con una visión estratégica en sostenibilidad, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos? Es que dado que los tiempos son bastante cambiantes, las industrias son todas distintas y los temas de sostenibilidad con una visión estratégica son diferentes en cada caso, es ir avanzando e ir navegando para ir respondiendo a esta pregunta, ¿ya? Eh, Como les decía, nos acompaña Sol, quien es directora de empresa y alumni del programa, y Alex Godoy, director de Chapter Zero Chile, profesor del programa y además tiene una amplia trayectoria en temas de cambio climático. Ahora, ¿por qué es importante en la actualidad? Los directorios en general han estado muchas veces más alejados de los temas de sostenibilidad, los han visto desde una distancia y lo importante es que sepan y trabajen en que esto esté realmente integrado a aquellos temas que son claves en sostenibilidad para su empresa, ya sea temas de clima, ya sean temas de laborales, ya sean temas de relacionamiento con la comunidad, ya sean, son distintos aspectos también, por ejemplo, en la industria de alimentos, todo lo que es la relación con los alimentos y los clientes, que van a hacer necesarios que sean integrados y que el directorio sepa cómo integrar las áreas que están dedicadas a sostenibilidad y cómo se tienen que ellos ir formando e ir tomando experiencia en temas de sostenibilidad y clima. ¿Para qué? Para que al minuto de enfrentar y abordar estos temas en el directorio sepan bien qué preguntas y cómo enfocar sus decisiones. Eh, Acá un poco les vamos a mostrar qué es lo que se ha recogido en los datos revelados por la radiografía de directorios, que por la acción climática, que incluye bastantes temas. Las preguntas son, incluyen los temas de sostenibilidad. Esta radiografía se hizo por el Instituto de Directores, se hace todos los años, junto a Chapter Zero Chile. Y aquí, ¿qué es lo que surgió? Lo primero es que el 42% de los directores que fueron encuestados dicen que en sus empresas cuentan con un área dedicada exclusivamente a estos temas, pero por el otro lado, un 57%, que es bastante alto, no lo tiene. Lo segundo es que solo un 33% de los directores cuentan con un comité que sea dirigido a los temas de clima y sostenibilidad y un 65% no lo tiene. Ahora la pregunta que obviamente viene detrás es si es o no necesario tenerlo. Y esa es una de las preguntas de las cuales vamos a abordar y vamos a conversar en el programa. Em, Igualmente, el tema del presupuesto destinado a trabajar en estos temas es bastante bajo, solo un 39% de los directorios tiene un presupuesto específico y un 16% tiene programas o planes especializados para trabajar en estos aspectos. Finalmente, lo que muestra la radiografía y que fundamenta la necesidad de este programa es que un 40% no tiene conocimiento o no tiene experiencia en temas de clima y temas de sostenibilidad, lo cual es
bastante bajo si consideramos que muchas veces lo que se conoce y lo que se sabe no está bien enfocado en el rol del director. El rol y también en la agenda del directorio, que es muy importante para estos aspectos. Entonces, la pregunta, como decíamos, es, ¿tenemos una visión estratégica o más bien nos estamos informando a partir de medios, estamos informándonos, escuchando qué es lo que otros hacen, lo cual también es importante, pero ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que saber como directores para poder liderar una transformación de nuestra compañía hacia la sostenibilidad? Y esto es bastante importante, ahí Alex les va a compartir un poco más su experiencia en torno al clima, pero la sostenibilidad ha ido avanzando a pasos bastante importantes y va cambiando y va tomando distintas perspectivas en función sobre todo de lo último que ha pasado en relación a cambio climático, que es bastante relevante. ¿Qué es lo que van a llevarse de este programa? Van a llevarse formación, un toolkit y herramientas para enfocadas en el directorio, que yo diría que este es el único programa que tiene esto. Vamos a hacer bastante discusión y reflexión de casos. Se va a partir y finalizar con un trabajo en grupo, lo cual genera el cuarto elemento, el cuarto atributo, que es el networking. Se hace bastante networking, em, se generan espacios de trabajo en conjunto, no solamente por el trabajo en grupo, sino que ahí vamos a conversar un poquito con Sol de su experiencia, de cómo se genera una red de apoyo, de consulta, de compartir experiencias, de compartir información. Particularmente en el último tiempo en sostenibilidad ha ido surgiendo información de distintos aspectos, de distintas miradas, de distintos temas. Por lo tanto, es sumamente importante bajarlo a el particular contexto en el que está mi compañía, pero también la industria o el sector económico donde ella opera. No es lo mismo la sostenibilidad en un banco que la sostenibilidad en una empresa minera, por ejemplo, ¿cierto? Y por último, la red alumni del instituto es bastante potente, ahí ya somos todos, formamos parte de los que estamos aquí en este panel, y la red alumni tiene bastante vida, tiene no solamente actividades mensuales que se van haciendo, sino que también hay ciertas capacitaciones que uno puede seguir tomando, y el contacto y el apoyo de los pares es muy importante. Para entrar ya en el programa va a tener cuatro pilares. El primero es el gobierno de la sostenibilidad, donde vamos a ir viendo ciertos aspectos directamente del directorio, la estrategia eh, y el desempeño. ¿Por qué? Porque normalmente la estrategia muchas veces se ha dejado a las áreas de sostenibilidad, pero hoy día el rol que tiene el directorio en esta estrategia y en monitorear su desempeño es bastante relevante. Lo mismo la mirada desde los riesgos y las oportunidades en sostenibilidad y clima también hoy día van a tomar más relevancia. Y por último, en la agenda futura del directorio quisimos poner un bloque completo, no solamente de las amenazas, que muchas veces en sostenibilidad se habla bastante sobre todo de las amenazas y los riesgos que hay desde la mirada del cambio climático, o desde las regulaciones, sino que también de cómo construir una agenda futura, cómo construir y cómo sacar provecho, digamos así, de oportunidades. Nunca tenemos que olvidarnos que somos empresa y a lo que estamos llamados es a velar porque el futuro de esta empresa sea efectivamente sostenible. Y para eso hay que entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ESG, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de cambio climático. Muy rápidamente, porque quiero dejar espacio para las preguntas, a nuestros panelistas. Vamos a avanzar muy rápidamente en los módulos. Lo primero es el nuevo rol del director y tendencias en gobierno de la sostenibilidad, donde vamos a ir bajando
qué es lo que está ocurriendo con los cambios que están ocurriendo. Muchos de esos han sido impulsados desde normas, otros desde estándares, pero el rol del director cambió. Lo segundo, vamos a ver nuevas leyes, nuevas normativas en tanto en sostenibilidad, en ESG, que afectan al rol del director. Eh, lo tercero, vamos a contar con la participación de la CMF, quienes tienen una opinión bastante importante, sobre todo en las sociedades anónimas cerradas, pero que finalmente impacta a los gobiernos corporativos de la mayoría de las compañías. Eh, lo cuarto, el rol del directorio en la estrategia, porque normalmente y muchas compañías piensan que el directorio eh, tiene un rol más bien de escuchar y aquí vamos a ver que en realidad no, tiene que un rol bastante importante de anticipar y de estar viendo qué es lo que viene a futuro. Las decisiones estratégicas pasan por el directorio. Planificación e innovación, vamos a tener un módulo especialmente para eso. Y después, bueno, cómo se definen objetivos y metas a esta estrategia que es necesario tener, pero objetivos y metas desde el directorio, desde nuestro rol, no los objetivos y metas que tiene la administración, que tiene el CEO, sino que cómo nosotros como director vamos a definir esta parte. La gestión de riesgos desde el directorio y después vamos a tener una bajada específica a los riesgos financieros derivados de la sostenibilidad en distintas industrias eh, para avanzar a la comunicación estratégica a los distintos stakeholders y cerrar con una agenda sostenible del board. ¿Para qué? Para ver realmente cómo, si es que tenemos un comité, lo articulamos y si no tenemos un comité, cómo incluimos estos temas en las agendas. Finalmente, el módulo 11 nos va a hablar del futuro y ahí incluimos un módulo especial para ver Venture Capital corporativo y cómo puede ser una herramienta estratégica de resiliencia empresarial, de diseño de oportunidades, eh, donde vamos a ver bien cuál es el rol y aquí vamos a ver ciertos casos de empresas que ya lo han implementado y que han sido exitosos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo como director? ¿Cuál es mi rol ahí? Para en el módulo 12 ustedes van a presentar su caso de negocio, donde van a tener que ir trabajando en grupos y generando este networking para saber y entender cómo un caso de negocio que ustedes mismos han investigado se puede y se observa y se analiza desde la sostenibilidad y el cambio climático. Son 6 sesiones que parten en mayo y terminan en octubre. Es una sesión al mes que implica toda la mañana de 8:30 a 1:30 la mayoría, salvo la primera sesión donde vamos a tener unos invitados especiales, lo cual la va a hacer un poco más larga. Em, y bueno, y por último, quiero presentar, y para eso voy a dejar de compartir, quiero presentar y hacerle unas preguntas a nuestros invitados, eh, partiendo por Alex. Y en tu experiencia, Alex, tú que has sido profesor de este programa, ¿cómo ves tú que los temas de sostenibilidad y clima en particular eh, se deben incluir en la estrategia o no, y el rol que tiene el directorio en esa estrategia? ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Bueno, hola a todos, un gusto de verlos, a todos los que están conectados, me gustaría nombrarlo a cada uno, a Dina, a María Sol, del Sol, digamos, que están. A ver, tengo una visión bien particular. Yo creo que en Chile hasta un tiempo atrás no se había hecho la asociación entre una estrategia de sostenibilidad y herramientas de cambio climático. El cambio climático no es un evento aparte, no es un evento fortuito, es un marco físico que ayer cuando conversábamos con Stephanie Griffith Jones, por ejemplo, del vicepresidente del Banco Central, lo que te genera un riesgo en los activos. Entonces, cualquier persona que va a estar en puesto de decisiones a nivel de primera línea o a nivel de directorio, ¿ya? El riesgo en la caída del valor de los activos, por ejemplo, riesgos de transición o riesgos físicos, dependen de cómo enfrentamos desastres
o disrupciones en cadena de suministro que van más allá del mononegocio. Incluso muchos de los encarecimientos de la cadena del valor, de la concatenación de costos, por ejemplo, dependen de eventos fortuitos que se vienen. Ya no es solamente un tema de estrategia de negocio, o sea, ya no es un tema mercadeo de cómo yo voy y compro más bajo, digamos. Siempre uno reduce los precios, entonces hacemos una especie de estrategia offshore y mandamos a hacer, digamos, al sudeste asiático. Ahora nos damos cuenta que no es así, ¿ya? Que ya no es tan una estrategia de negocio, que ya no es un dealing de las compañías, sino que esto empieza a tener una estrategia que no es una cosa de que, oh, me gusta el cambio climático. Y eso está ligado con temas esenciales de sociedad. ¿En qué sentido? En que hoy día, cuando hablamos de los stakeholders, ya no hablamos de los clientes, accionistas, etcétera. O sea, digamos, Porter ya no te habla exclusivamente de la cadena del valor y de los stakeholders de un punto de vista clásico, como un libro de 1948 de economía de Samuelson, sino que hablamos de los stakeholders que van más allá de la aceptación, y ya la reputación no es con cómo me ve el cliente, la reputación es empresas que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Hay expectativas de sociedad que son distintas, expectativas, por ejemplo, de que además el actuar de las compañías sea inclusivo. ¿A qué me refiero inclusivo? No significa ya reclutemos, digamos, de distintas etnias, no. Estamos hablando de que la compañía tenga una cultura, la absorción de ese tipo de culturas que es distinta a nosotros, o de, por ejemplo, aceptación de minoría, el no sesgo por contratación, por ejemplo, ya, es decir, esto de todavía los colegios de donde salimos, digamos, o las típicas preguntas, estoy haciendo preguntas ochenteras ya, Dina, me voy a disculpar, pero cuando las mujeres son sumamente castigadas cuando están en etapa reproductiva, te dice, si tú quieres tener hijos, es una pregunta que hoy día es ofensiva y no se la puede permitir nadie. Entonces, eso depende del directorio, de crear una cultura organizacional en el cual se entrelazan este tipo de temas. Entonces, al final, quienes están en este curso, y lo hemos vivido Dina, y también lo hemos conversado con María del Sol, que también es máster en sustentabilidad, digamos, aparte de haber sido alumna del Instituto de Directores, son temas que en el cual los directivos y la primera línea tienen que ir conectando los puntos. Por lo tanto, las capacidades de ese nuevo director ya no es solamente saberse de un libro, la implementación de una estrategia, no sé, por la típica estrategia de deporte de las 5 de ventaja y bla, 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 que es de libro, sino el cómo la estrategia depende de la sensibilidad de conectar los puntos y que te hagan sentido. Y creo que ese es el desafío de este curso, en el cual nosotros, digamos, una especie como de landscape que podemos ver. Ya, la gente dirá ya, pero Alex viene del mundo de la ingeniería civil, no es de la economía. Es precisamente porque está arraigado en la ingeniería civil. Y porque cuando hablamos de cambio climático, y no estamos hablando que se soluciona comprando y vendiendo. Se soluciona con fierro, lamentablemente, se soluciona con estrategias que son duras, ¿ya? Y esas estrategias que son duras, que son obra en el territorio, de hecho, una guinda para la torta, ayer se votó de nuevo Dominga y otro proyecto. Si lo analizáramos como caso en el programa, sería una conversación que podríamos estar 12 horas, Dina, con todo el equipo de profesores y con todos nuestros alumnos. No sé si responde eso a tu pregunta, y dejo abierto, digamos, a todos los demás a que puedan hablar. Pero yo me limito a decirles aquí seguir el cambio climático, y esto es lo que van a tener que enfrentar. Y el resto de mis colegas empiezan ya a darles otro tipo de visión más estratégica. Quizás Mayor Sol puede complementar que estuvo ahí. Sí, gracias Alex. Y Sol, me encantaría, tal como te invita Alex, a complementar y a entender, uno, qué te motivó a entrar a este programa. Y después que nos cuentes, bueno, cuáles son qué es lo que más rescatas del programa. Bueno, buenos días a todos, gracias, Dina, Alex. A ver, con respecto a lo que conversaba Alex, estoy totalmente de acuerdo que hoy día, en el fondo, los desafíos en términos como de sostenibilidad en general, ¿no? Y en particular el gran desafío del cambio climático requiere de una integración de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que si bien hemos avanzado, la sostenibilidad siempre ha estado como en este satélite, ¿no? De las empresas y que no se ha incorporado al core del negocio. Cada vez menos, pero la realidad es que todavía no está dentro del core del negocio. Y eso hace, obviamente, muy difícil abordar los desafíos, sobre todo en cambio climático. Como dice en el fondo Alex, no es una estrategia nomás, tiene que ver, o sea, son medidas de adaptativas, de mitigación, o sea, tiene que ver mucho también cómo abordamos la empresa, qué hacemos, ¿no? O sea, es como una mirada totalmente distinta a la forma de hacer empresa
y planteado desde un espacio como muy complejo que es todo lo que uno podría hacer en temas de cambio climático. Entonces, eh, la verdad que para mí el programa, a partir diciendo que fue una tremenda experiencia, eh, y yo creo que uno de los principales motivadores, como preguntabas tú ahí, Dina, eh, tenía que ver con esto, ¿no? Lo mismo que tú hablaste también hace un ratito con respecto a todos estos estándares, todas las normas, todas estas cosas que nos guían, ¿no? Que tenemos, que hay un marco enorme que como una, pareciera ser como una montaña enorme que es difícil de abordar, ¿no? ¿Cómo se aborda el cambio climático al interior de la empresa? ¿Qué significa el cambio climático? ¿Cómo abordo temas de gobernanza, temas de inclusión, como dice? O sea, no es tan fácil como como abrir espacios a la diversidad, ¿no? O sea, no es llegar a temas étnicos, tiene que ver con realmente cómo se incorpora en el quehacer de la empresa. No basta tener a una persona, en el fondo, repartiendo papeles, una persona que tiene una capacidad disminuida, no. ¿Ya? Entonces, porque finalmente no sigue, no es, eso no es que no se incluye en la compañía, sigue siendo es como prácticamente paternalismo, ¿no? Tener una persona, mira, tenemos 5 personas, no sé qué, 4 personas, o sea, nos sirve para los números, pero no en la integración. Entonces, pero es difícil de abordar y es difícil uno se siente como abrumado con tanto normas, estándar que se actualiza, qué es lo que hago, hay generales, particulares, nacionales, internacionales. Entonces, mi primera motivación fue esta, ¿no? Yo creo que era poder entender de qué se trata cada uno, cuáles son sus puntos de interacción, dónde se mezclan, qué dice uno en función de qué, porque son distintas formas de abordarlo, pero finalmente es lo mismo. Entonces, y porque obviamente ir acompañado de la mano de profesores como Alex que te vayan orientando en temas, o Dina también fue nuestra profesora orientando en temas eh, de lo que significa, ¿no? Finalmente, hasta es tan básico como qué quiere decir cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, eso que yo creo que es el principal motivador, ¿no? Yo creo que uno al final día a día te mantiene como media, hay como un ostracismo en las empresas, aunque estemos trabajemos con equipos de personas, las empresas son súper individuales, son mundos muy separados, hay como un pequeño ostracismo, ¿no? Y creo que ese es como el segundo movilizador que tuve, ¿no? eh, el poder sentarme en una sala de clase con profesores de alto nivel a revisar, a conversar, etcétera, sobre estos estándares, no solo te permite, en el fondo, como entender, sino que también te genera redes. Yo creo que eso es un punto importante, el tema de las redes. El tema de las redes no solamente un tema de networking, sino que sobre todo, porque yo estoy convencida que temas de sostenibilidad, etcétera, o cambio climático, para qué decir, requiere de la articulación de actores. Requieres de la articulación público-privada, de la sociedad civil, pero también de la experiencia y de los desafíos de las otras empresas. Entonces yo creo que es súper valioso el espacio que se da y es... eh, yo la verdad que en términos de expectativa o en términos de movilizadores quedé sumamente contenta y la verdad que hasta el momento de hoy el instituto te sigue mandando información, siguen habiendo esta instancia, entonces creo que es un espacio, uno entra a un espacio de aprendizaje, pero se mantiene en un espacio de continuo como refresh de contenido, de seminarios, etcétera. No sé ahí, Dina, si Sí, contesté sí, o súper, si súper, súper interesante tu contesté. perspectiva, Sol. Y ahí quisiera complementar contigo, Alex, tu mirada respecto de cómo ha ido cambiando. Nosotros que llevamos años de años en estos temas, cómo ha ido cambiando la mirada de los directorios. A ti te ha tocado estar conversando, participando, asesorando, acompañando, escuchando muchos, muchos directores. Em, ¿Cuál es tu visión y cómo ha evolucionado y probablemente cómo va a seguir evolucionando?
A ver, el libro, ser honesto, con todos los oyentes. Yo hace como 10 años atrás era súper pesimista, ¿ya? Súper pesimista y creo que nos encontramos con directores menos involucrados. Es bien interesante porque, digamos, aquí uno piensa en los directorios, la gente tiene el consciente colectivo como si esto fuese Wall Street la bolsa de comercio de Londres. Y no, la mayoría son empresas familiares, pequeñas, digamos, entonces uno piensa que estos directorios sí son como directorios como súper grandes, donde el CEO y el directorio son casi así como lo que uno ve en televisión, y no es así. Esto es Chile es más parecido a un país como Bélgica que como Londres, ¿ya? Esa es primero para bajarse un poco del pony. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, empieza a ver de que habían directores muy poco involucrados, pero que en conversaciones con directores aquí en Boston, en Nueva York, que son incluso chilenos que han estado allá, muy preocupados. Y de aquí te puedo decir, Dina, que en los últimos 5 o 7 años, directores muy preocupados por la temática, que en un principio no sabían cómo abordarla, porque eran temas nuevos. Y hay que reconocer, esto no es tema. Si cualquiera que diga acá, yo llevo 30 años en sustentabilidad, miente. Miente, ¿ya? O sea, te digo porque solamente el concepto de economía circular se acuñó los chinos en el 90, o sea, 30 años. O sea, para que digamos que alguien diga yo vengo trabajando estos 50 años, es mentira. Entonces, obviamente en esta modalidad, de hecho los indicadores ESG fueron convergiendo a lo que hoy día es un estándar más bien robusto que lo ha integrado todo. Antes teníamos 1000, ¿te acuerdas? Y GRI y FRS 1, 2, y uno se mareaba, ¿me cachai? En esta cuestión, Science Based Target. Hoy día estamos más ordenaditos y las cosas van convergiendo. Y van convergiendo porque se ha ido disminuyendo esa complejidad, porque vimos un momento de complejidad por donde abordábamos el tema. Entonces, para los directores era primero, ¿cómo abordamos el tema? ¿Cuál es mi rol? Esa es una buena pregunta, Dina. O sea, porque el director no puede estar plantando árboles, no sé si me vas a entender, ¿ya? Y no porque no pueda, sino porque su rol es otro. ¿Me entienden o no? Entonces, su rol es otro. Y después pasamos a una segunda etapa en que el director, después que ya es como atento de que aquí falta algo, empieza a buscar formas de información y fuentes de información. Hay otro segmento de directores que va más atrasado, que funciona desde el paradigma, desde el que yo no creo, pero vamos a dejar eso fuera. Lo que estamos acá es porque creemos en la gobernanza climática, porque no estamos cuestionando eso y porque en el fondo estamos en un paradigma en que esto es así. Dicho eso, ahora estamos en la etapa formativa, pero en la etapa formativa en que hay que discriminar cuál es el rol de los directores. A lo mejor el rol de directores no es, ¿me entiendes?, la implementación de una taxonomía porque a lo mejor no te corresponde técnicamente y lo harías muy mal. A lo mejor tu rol es saber lo que es y entender cómo eso te entrega valor para tu compañía, más que yo decir yo sé hacer una taxonomía, ¿me entienden? O sé que yo sé cuál es la diferencia entre un reporte gris que le habla a los stakeholders o, por ejemplo, un informe ICCB que le habla más, por ejemplo, al sector financiero o de la banca. Entonces, eso es tener el big picture y esa como gran foto es lo que nosotros esperamos de que los directores tengan para que después de este curso ustedes puedan profundizar en las herramientas que crean necesarias. O sea, alguien que trabaja en el sector de concreto o en el sector de la sanitaria no es lo mismo que alguien que trabaja en el sector vendiendo paltas. No es lo mismo, a pesar de que la gente diga, no, es que yo soy director, no es lo mismo. Aquí hay especialidades, riesgos que son distintos. El riesgo en el sector, en las industrias del agro, es muy distinto al riesgo en el sector de empresas de servicio. Usted lo ha visto, lo que le pasó a las empresas de servicios eléctricas, distinto a las empresas de agua, digamos, bueno, la experiencia varía del sol en su trayectoria, digamos, no es lo mismo en términos climáticos. Entonces, ahora vamos a ver, yo creo, una especialización de los directores, en el cual vamos a ver directores especializados en distintas áreas. Ya no es el director commodity de que yo soy director de palta y después me voy a vender caluga y después me voy a la empresa de zapatos. No, no es así. Ahora vamos a ver una especialización lejos más técnica, un involucramiento mayor, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí afuera, y cada vez un rol mucho más de interventor. Esa es mi opinión y eso es lo que yo estoy viendo y eso es lo que también percibo en muchas conversaciones. No sé si ustedes han visto lo mismo. Gracias, gracias Alex. Al menos mi experiencia es que el director efectivamente está tomando más conocimiento y va dando cuenta que muchas de las decisiones estratégicas que ya está tomando están embebidas de temas de sostenibilidad, en temas climática. La descarbonización yo diría que fue de los primeros temas que subieron fuertemente al directorio, a la toma de decisiones, sobre todo en las empresas que están ligadas a la industria de la energía, eh, donde ya se tomaron decisiones importantes de negocio y el directorio tuvo que dar su opinión fuerte ahí. Y bueno, y hay otras industrias que están más
respuestas donde también esto ha ido ocurriendo. Pero bueno, aquí nuestro objetivo también es respetar nuestro tiempo como parte de la sostenibilidad de cada uno y de sus trabajos y de sus quehaceres. Les agradecemos mucho esta participación, que se hayan sumado a este webinar. Los invitamos a ser parte del programa, les va a encantar. Agradecerle a Alex, agradecerle a Sol por esta participación y por supuesto al instituto que está detrás de todo esto. Muy buenos días y que tengan un excelente jueves. Buenos días a Adiós, todos. adiós. Gracias, Dina. Gracias, Alex. Gusto. Gracias a todos. Chao, Chau. chao. Chao, Anita.